Hola a todos, bienvenidos a Cupertino. Hoy nos acompaña un Alex con problemas, ¿cómo decirlo? Respiratorios. Ver si inventan ya el iPulmón, el iLung o como lo quiera, Es que, Apple Pulmón. tal y como me lo has descrito antes, yo firmaba que tienes COVID. No, bueno, lo que me dicen los doctores es lo de la bronquitis, etcétera, pero bueno. Quiero no, a ver. Bueno, bienvenidos una semana más, que empezamos con putas idas de olla a Cupertino, podcast de Apple. Pues eso, en los que Matías y yo, pues todas las semanas vamos desgranando la actualidad. Y la actualidad, precisamente, esta semana es un lanzamiento de una nueva línea de producto en Apple, que es algo que ocurre pues, cada muchos más años que los Juegos Olímpicos y que no sé qué. Es decir, es algo importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que lo comentaremos la semana que viene. ¿Vale? Porque idealmente, el próximo episodio comentaremos las Vision Pro con gente que sí tiene dinero y espíritu emprendedor como para comprárselas, porque nosotros de momento no. Así que en el próximo episodio nos centraremos exclusivamente en las Vision Pro, primeras impresiones con gente que ya las ha podido probar y ahí queda la cosa, ¿vale? En este episodio quiero empezar hablando contigo, Matías, de lavavajillas, tío. Del lavavajillas. Perdón, porque de verdad que parece que te estoy gastando una broma, pero yo he comenzado la semana, aparte de con bronquitis, Mm. con mi lavavajillas rompiéndose. Y digo yo, ¿qué cojones de lavavajillas me compro ahora? Porque no tengo ni idea. Y esto es un problema, porque si Apple hiciera lavavajillas, yo entraba a apple.com/Apple Dishwasher, ¿no? Y tendría ahí pues la opción Pro, con más memoria, con menos memoria, ¿sabes a lo que me refiero? Y bueno, pues lo compro, pero como no, pues estoy jodido, tío. Y cuando estás en una categoría en la que no está Apple, es un poco más complicado porque es increíblemente eh, ridículo intentar comprar algo, que me recuerda al tema de las teles, tío. Al tema de las teles Sí. cuando soñábamos o la gente, estaban los rumores flotando de que Apple iba a trabajar en su propio televisor. Perdonad mis diferentes ruidos, Mm. pero son involuntarios. Joder. En fin, La verdad es que no sé cómo podría Apple revolucionar el mundo de los lavavajillas. Ahora mismo no se me viene a la cabeza, pero... lo primero es que agua del grifo no puedes usar. Agua mineral solamente. Tiene que ser un agua que venga aprobada por su equipo, por unos moderadores, y pagando un 30% de comisión. Claro, hombre, es que... ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas, Matías? Mm. Y por supuesto, el tubo de salida del desagüe sería propio. Porque han querido ir más allá, ¿no? Es decir, un tubo de goma que va de un sitio hasta otro Claro. no tiene Tiene que la ser magia. certificado como los cables, MFI de esos certificados, ¿no? Si no, no. MF Apple Dishwasher. Y el tubo cuando se te rompe, 99,99 euros. El nuevo. Solo cabe un tipo de cuchillos que te vende Apple. Si metes otro tipo de cubiertos o otro tipo de platos, se te queda sin garantía. En fin, más allá de las mofas, tenemos una muy buena noticia porque no solo se confirma que empieza la grabación de la segunda temporada de Severance. Pues eso sí me ¿Estarás interesa. orgulloso? ¿Eh? Se lo voy a decir a Elena que la lleva esperando mucho tiempo. También te digo, creo que es para el año que viene, ¿no? Sí, a ver, empieza la producción. Ojo, imagínate luego lo que queda. Pero, primero, que esto, el 100% no es mérito nuestro. Pero un 60-70% yo creo que sí. Por la campaña de marketing que hicimos con Severance durante un puto año. Para conseguir que no solo que la vieras tú, sino que la viera media España, que fue bastante gracioso. Y lo mejor, y eso sí que es una sorpresa, es que también se ha anunciado que están trabajando en una serie, digamos, que esté cronológicamente antes, ¿no? Entiendo yo, en los que se narre o se cuente los elementos de la creación de esta empresa
que tengo aquí yo, por cierto, la taza de Lumon, Qué bueno. que se la compré a la gente de Fuera de Series, que la tenéis en tienda.fueradeseries.com, que no es patrocinador, pero es que están muy bien las tazas, la verdad, y tienen de muchas series. Y esta taza, en cuanto la vio mi mujer, dice, ¡oh! Y me la quitó. Y hoy no sé ni por qué, la estoy usando sin su conocimiento. Pero bueno, más allá de esto, vamos a centrarnos en, yo creo que para mí, uno de los momentos más esperados, y es que Apple, según se iba acercando la fecha de la entrada en vigor de la ley de mercados digitales aquí en la Unión Europea, dijera cómo van a cambiar su software para adaptarse a estas nuevas condiciones. Y yo no sé si reírme, Matías, yo no sé si aplaudir, yo no sé si llorar, yo no sé qué hacer. Porque después de analizarlo, tú que has podido ver el guión que estamos grabando, no sé si compartirlo, que a veces lo hacemos, compartir en pantalla el guión del programa, ¿vale? Para que la gente piense, no se piense que nos estamos inventando las cosas. Lo que Apple propone para, digamos, cumplir con todas estas nuevas normativas. Y es lo que vamos a hacer, desgranarlo en este episodio, porque es muy importante ver los posibles efectos de, oye, el software que usamos durante horas y horas y horas, no solo toda la semana, sino todos los días, va a modificarse, va a cambiarse literalmente dentro de un mes y pico. Es decir, a partir de marzo, la versión 17.4 llegará con un montón de cambios internos a nivel técnico, pero que a los usuarios de iOS nos permite hacer algunas cosas más que durante Sí. 18 años no nos han estado permitiendo Yo, hacer, ¿vale? yo estaba esperando que tú me lo desgranes, porque yo esperaba cambiar el launcher y la tipografía, ponerme la tipografía de Samsung de los circulitos encima de la I. Quería, quería ponerme pues un cliente de torrent. Quería ponerme un poco de todo. Y por supuesto un emulador de Nintendo Switch, pero luego he visto ¡Te vas a comer los luego he mocos! visto a mucha gente quejándose, entre ellos el CEO de Spotify, que le parece un poco una broma lo que está haciendo Apple. Entonces Sí, estaba sí. esperando que tú me explicaras cómo se ha salido Apple con la suya. Bueno, a ver, esto es lo que Apple dice que va a hacer, o lo que Apple propone. Entonces, como bien dices, vamos a desgranarlo. Hay muchísimas cosas buenas. Es decir, iOS mejora, ¿vale? Sin ningún tipo de dudas, ¿vale? Hay otras cosas que ahora iremos viendo que Apple las hace a sabiendas de que son cambios, digamos, que van a tener una mala acogida y que eventualmente, no sé si en un año o en un mes, van a ser rechazados a nivel burocrático, administrativo, legal, judicial, y van a tener que volver a cambiarlos, ¿vale? Pero, mientras tanto, que les quiten lo bailado, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos en el meollo porque es bastante interesante. Así que, empezamos. ¿Qué es lo que cambia? En principio, los cambios principales son en tres aspectos, ¿vale? La nota de prensa de Apple y, digamos, la documentación que hemos visto no es muy exhaustiva, no es muy técnica. Apple publicará muchísimos más datos técnicos en febrero, que será cuando además se reúnan con la propia Comisión Europea para explicarle esto, ¿vale? Es decir, Apple dice, nosotros, con nuestros abogados, hemos interpretado la letra y esos son los cambios que llevamos trabajando estos meses o estos años en hacerlo y esta es nuestra perspectiva. Y luego, pues, puede ir unas negociaciones, unas reuniones un poco, ¿vale? Con lo cual, esto no significa que esto vaya a ser ya final para siempre, etc. Bien, entonces, ya os hemos dicho la fecha, que es a finales de marzo, y son tres grupos, como os decía. Uno, en el sistema operativo, en iOS, pero no solo en iOS, sino también muchos de estos cambios van a tener o van a llegar al iPad, a todos los sistemas operativos de Apple, ¿vale? Luego en Safari y luego en lo que es la App Store, como servicio, como plataforma, como herramienta, etc. ¿Vale? Es decir, son tres cambios categorizados.
Vamos a comenzar por la App Store, porque aquí es donde creo que es donde más tendría sentido comenzar. Y es que por fin vamos a tener la posibilidad de encontrar aplicaciones que sean tiendas de aplicaciones, ¿vale? Es decir, puede llegar en un caso eventual Steam o Epic o Patreon, ¿vale? Y crear su propia aplicación que realmente sea una tienda donde vendan otras aplicaciones que se instalen, y Apple ha cambiado el sistema operativo para que esas tiendas que controlen esas otras aplicaciones puedan gestionar las actualizaciones, las notificaciones, todo, ¿vale? Todo lo que hasta ahora estaba integrado dentro de lo que es el concepto de la App Store, ahora pasa a estar dentro del concepto sistema operativo, ¿vale? Lo han desagregado. Vale. Entonces, esto, el problema que tiene es que solo van a permitir tiendas de aplicaciones, ¿vale? Es decir, tú no vas a poder tener una aplicación y ponerla en la web de tu empresa y que la gente entre en tu web y se la instale. Como cuando entras en softwaredecontabilidad.com, ¿no? Porque llegas buscando un software de contabilidad para tu ordenador o para lo que sea y dices, ay, me gusta, lo compro, me lo instalo y se descarga un fichero, te lo instalas o lo que sea, ¿no? Que es lo que Eso, en Mac hacemos constantemente, porque en la sí, Mac App Store muchas de las aplicaciones que tenemos no eso existen. es. Es decir, ese concepto, de la forma en que Apple lo está presentando, no va a existir. Lo que sí puede haber es estas tiendas de aplicaciones que pueden tener sus propias normas, más o menos, también van a estar acotadas, de qué tipo de aplicaciones pueden servir o no, ¿vale? Con lo cual no es como en Mac o como en Android o como en los sistemas tradicionales de escritorio, de que cualquiera pueda distribuir sus aplicaciones. No, al menos la idea de Apple. Yo esto creo y quiero que eventualmente esta limitación la van a quitar, ¿vale? Porque creo que no está siguiendo según los juristas expertos que han dado su opinión sobre las propuestas de Apple, no tiene ningún sentido. Es una de las cosas que os decía antes de que Apple hace a sabiendas de que lo van a romper en el futuro, ¿vale? Es, mira, lo que pueda llevarme estos meses, me lo llevo y listo, ¿vale? Entonces, no va a haber este tipo de medidas. Y luego, para poder instalar aplicaciones de tiendas de aplicaciones, vamos a intentar comprender ese concepto, para poder instalarte este Steam, ¿vale? Vamos a utilizar el concepto siempre de Steam, porque quizás nos ancle un poco la idea de lo que puede ser en el futuro. Tienes que, como usuario, entrar en los ajustes y buscarlo en no sé qué forma para hacerlo la primera vez, ¿vale? Y tienes que dar unos permisos específicos al sistema operativo para que acepte que hagas eso, ¿no? Un poco como cuando te instalas un elemento que cambie los VPNs, etcétera, que te empieza a hacer un montón de peticiones y muestras y alertas y diciendo, oye, ¿quieres hacer esto? Sí, no, tal, tal. Bueno, va a ser un poco así. Entonces, luego además, una cosa buena es que esta tienda vamos a poder decidir cuál es nuestra tienda por defecto, ¿vale? Con lo cual, el sistema operativo la va a poder integrar. Unas de las APIs nuevas son esto, por ejemplo, va a estar integrado con Spotlight. Si tú te instalas, por ejemplo, la aplicación de Steam en tu iPad o en tu iPhone y buscas Grand Theft Auto, porque está ahí, ¿vale? En el Spotlight te va a buscar dentro de esa tienda. Es decir, a nivel de sistema operativo va a quedar integrado de la misma forma que si buscas Super Mario. ¿Cómo se llama el Super Mario de iOS? El juego este, el Super El Mario. Go, ¿no? O algo así. Uno de estos, ¿no? Ujú. Si buscas Pokémon Go y te aparece el botón para ir a la App Store y comprar, ¿vale? El segundo cambio dentro de las partes de las aplicaciones, vamos a seguir dentro de lo que es las aplicaciones externas, es que también se van a poder utilizar métodos de pago alternativos. Pero
No sabemos los límites, hay muchos detalles técnicos que faltan, no sabemos si se va a permitir, por ejemplo, criptomonedas, ¿vale? Es decir, si dentro de los sistemas de pagos todos estos, pues los va a tener que preaprobar Apple, por ejemplo, PayPal, ¿vale? O Bizum, ¿vale? Todas estas cosas no sabemos si Apple va a tener que ir aprobando uno a uno estos métodos de pago o va a depender de cada una de las tiendas diferentes, que cada uno se lo gestione como ellos quieran, ¿vale? Eso no lo sabemos aún muy bien cómo va a estar la cosa. Y tampoco sabemos, porque no hay detalles, creo, de si van a permitir a nivel de programación, es decir, que el sistema operativo entienda ese tipo de elementos, las suscripciones, o solo van a ser pagos únicos o pagos, digamos, de un único momento, ¿vale? Pero bueno. Joder, perdón. Por ahora suena limitado y complicado, ¿no? A ver, es mejor de lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? Pero no te da un montón de esas libertades como lo que estabas comentando tú, dependiendo, ¿vale? De cómo funcionen esas tiendas. Ahora vamos a ver cuáles van a ser las limitaciones que Apple pone a esas tiendas, que creo que tienen bastante sentido. Por ejemplo, una vez que estás analizando toda esta nueva documentación, Apple pide a los creadores de estas aplicaciones, ¿vale? Es decir, vuelvo a insistir en el modelo Steam o el modelo Epic o el modelo, yo qué sé, imagínate que Amazon decide sacar su propia tienda de aplicaciones para esto, ¿no? O TikTok, ¿vale? Tienen que asegurar a Apple un contrato financiero con respaldo de una línea de crédito, creo que es el término específico, de 1 millón de euros, ¿vale? Para que se lo permita, es decir, para que Apple permita que esa aplicación tenga los permisos de instalar otras aplicaciones. No sé si me entiendes. Es decir, para convertir tu tienda en una tienda, tu aplicación en una tienda de aplicaciones. Que tiene mucho sentido. La gente se ha echado las manos a la cabeza con esto porque dice, bueno, es que entonces las tiendas de aplicaciones, de cosas independientes, etcétera, pues serían imposibles. Es una limitación financiera muy alta. Pero por otra parte, asegura un mínimo de que los usuarios que se han comprado un iPhone no tienen ahí, ¿sabes a lo que me refiero? No desaparecen con el dinero, por ejemplo. ¿Vale? Tú imagínate, monto yo una tienda y te digo, voy a venderte no sé cuántos videojuegos al 60% y luego no los vendo y cierro la empresa y me voy. ¿Vale? La gente va a estar enfadada, obviamente, ¿no? Entonces Apple quiere evitar eso, al menos en parte, con, digamos, con esa línea de crédito por parte de alguna operación bancaria. No sé muy bien cómo los detalles financieros, pero bueno, eso va a ser. Bueno. Entonces, voy a tener que recortar bastantes cosas aquí que me estoy repitiendo. A ver, es que quiero cambiar la puta pantalla que estoy enseñando. También. Página de soporte. ¿Cuál puedo enseñar ahora? Vale. Y entonces, una vez que evaluamos las nuevas tiendas de aplicaciones, qué es lo que va a poder haber, o digamos cómo cambia no solo la distribución, porque tiene la App Store pues muchísimas cosas buenas, obviamente, es un cambio tectónico en la distribución y en la producción y el consumo de software. Eso es algo que se ha reconocido. De hecho, yo creo que no solo la presentación de la App Store fue un momento brutal, sino creo que recuerdo que fue como en 2009 cuando permitieron hacer las compras dentro de las aplicaciones, las IAPs. Apple al principio no lo permitía en aplicaciones gratuitas. Solo podías tenerlas en aplicaciones de pago. Es decir, tú tenías una aplicación de pago y ahí podías vender cositas extras. Pero el concepto de es una app gratis y luego vas cobrando por diferentes cosas, eso tardó 3 añitos en llegar. Y la gente no se acuerda. Pero fue muy curioso ver cómo fue esto cambiando y cómo pues creó un montón literalmente de forma de desarrollo de software. El caso, que obviamente, más allá de la distribución del propio software, gran parte de
esta ley de mercados digitales viene también por parte de las comisiones, es decir, ese famoso 30% o el 15% en el tramo reducido que tanto Apple como Google, como Epic o como otras empresas o Steam, etcétera, cobran por la distribución de su software, etcétera. En este caso nos importa el de Apple. Y entonces Apple ha vuelto a hacer una cosa muy buena y una cosa que yo creo que es la peor de todas, y ahora que es lo que os voy a comentar ahora. A los desarrolladores que vendan aplicaciones o que ofrezcan aplicaciones dentro de la App Store en la Unión Europea, y aquí es donde voy a hacer un inciso, y es que esto solo va a estar activado para usuarios de iPhones, etcétera, cuyas cuentas sean de la Unión Europea. ¿Vale? Es decir, países con normas similares o con elementos como por ejemplo Brasil, que tiene unas normativas parecidas o las está ultimando, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, que eventualmente yo creo que acabará haciendo algo parecido, etcétera, no va a estar disponible. Todos estos cambios, si vivís fuera de la Unión Europea, no van a estar disponibles. Y si, por ejemplo, dices, bueno, pues soy de Arkansas o soy de Argentina y viajo a Francia en vacaciones, ¿mi iPhone va a poder instalar aplicaciones? No. Va a estar atado a la cuenta, no va a estar atado a tu situación geográfica, ¿vale? Ese yo creo que es algo importante de explicarlo, porque al final tú cuando, por ejemplo, cuando cambias de país porque estás viajando, Netflix cambia, Sí. tienes contenido diferente. En este Sí, caso, yo, no. por ejemplo, mi cuenta de Netflix está en Turquía, donde yo vivo, pero me sale contenido de España porque habitualmente vengo aquí a grabar contigo. Estás haciendo un poco el caso Shakira. Pero Lo bueno, que en crees, ¿no? fin. En fin. Entonces, ¿qué es lo que Apple ofrece para toda la gente que venda aplicaciones dentro de la Unión Europea o que las ofrezca, ¿vale? Ha creado dos nuevos términos de servicio, dos nuevos, digamos, contratos de distribución. Uno que voy a denominar continuista, es decir, nada cambia, Ujú. tú le das al botón de aceptar y tus condiciones siguen iguales. Y el que, digamos, voy a denominar el nuevo, ¿vale? Entonces, voy a contar cuáles son las diferencias de si eres un desarrollador, bien, Pepito de los Palotes SL o Spotify, ¿vale? Voy a utilizar esos dos papeles para tener dos ejemplos con bastante contraste. Uno, eliges el plan continuista, no hay ningún problema. No hay ningún cambio, para nada. Las mismas comisiones, el mismo todo, las mismas cosas gratis, las mismas APIs. Perfecto. Ahora, ¿quieres utilizar métodos de pago alternativos? ¿Quieres distribuir tu aplicación, además de la App Store, en tiendas alternativas o exclusivamente en tiendas alternativas? Porque esto es otra cosa que creo que es interesante, es que Apple no quiere exclusividad. Es decir, tú puedes distribuir una aplicación en la App Store y en otras, sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, un videojuego, lo que sea. Apple no lo impide y obviamente pues hace muy bien. Aquí es donde cambia la cosa, porque es que Apple dice, coño, me voy a quedar sin estos 30% de comisiones, etcétera, vamos a ver cómo lo podemos recuperar, ¿vale? Entonces, aquellas aplicaciones que estén creadas por desarrolladores con este nuevo contrato, ¿vale? Van a tener condiciones diferentes. Uno, la comisión está reducida. Es decir, tú puedes estar distribuyendo tu aplicación en la tienda de Epic y en la App Store, pero ya no pagarías a Apple el 30% por cada venta que hagas, ¿vale? De tu videojuego o de lo que sea. Ya pagarías el 20%. Una bajadita interesante. Y si estás dentro del tramo digamos, de que Apple lo denomina de pequeños desarrolladores, que es este tramo reducido, que pagas el 15%, se pagaría a pasar un 13%. Sí, un 13%, ¿vale? Pero estos nuevos porcentajes son un poco más misteriosos porque en realidad no son 20, sino que es 17 más 3 y 10 más 3, porque hay un 3% de comisión sobre el procesamiento de los pagos, que luego Apple puede decidir si te los quita o no, dependiendo de
diferentes elementos, ¿no? Si pagas a través del App Store o los pagos los gestionas tú por tu cuenta, etcétera. Pero bueno, hay más libertad para hacer los pagos, ¿vale? Es decir, ya no solo puedes instalar la aplicación desde diferentes sitios, sino que los pagos los puedes gestionar de forma diferente. Y si encima los estás haciendo en la App Store, ¿vale? Es decir, vas a pagar menos comisiones. ¿Por qué? Bueno, Pero entonces le interesa a todo el mundo pasarse al contrato nuevo, ¿no? claro. Y aquí es donde viene la terrible calculadora que Apple ha distribuido. Bueno, terrible en el sentido de que la gente no se esperaba una de las condiciones, uno de los grandes asteriscos que hemos visto y que creo que, como os decía, es uno de los grandes problemas y uno de los grandes elementos más polémicos que ha causado más rechazo por parte de toda la de la industria. Los reguladores de la Comisión Europea no han dicho nada específico, pero yo imagino que esto estará en la primera reunión, primer punto del día, ¿vale? Y es el siguiente elemento. Todas las aplicaciones, todas, las que estén creadas por desarrolladores que tengan el nuevo contrato, es decir, este nuevo, no el contrato continuista de distribución en la App Store, sino el nuevo, ¿vale? Van a tener que pagar una cosa que Apple denomina tarifa de tecnologías fundamentales, ¿vale? Este Core Technology Fee, ¿vale? De 50 céntimos por instalación a partir de 1 millón de instalaciones. Es decir, a partir de que tu aplicación o bien en la App Store o bien en otras tiendas de aplicaciones o en su conjunto supere 1 millón de instalaciones, Apple te va a cobrar 50 céntimos por cada aplicación extra, por cada instalación extra nueva que consigas. Joder. Esto da igual si es una aplicación gratuita, si es una aplicación de alguien de un proyecto de código abierto o de un gobierno o es Spotify, ¿vale? No hay ningún tipo de descuento si eres mayor, menor, si eres una empresa pequeña, nada. Es decir, esto es la gran sorpresa y yo creo que es algo que Apple ha hecho con muy bala baba y que yo creo que es... Tengo aquí varios ejemplos que creo que podrían servir bastante para hacernos una idea, porque aquí estamos hablando mucho de cifras, etcétera, y diréis, yo como desarrollador o yo como usuario, ¿cómo me voy a beneficiar de esto? ¿Voy a tener videojuegos más baratos? ¿Voy a tener las gemas del Candy Crush un poco más baratas a partir de marzo? ¿O qué es lo que va a ocurrir? Y tengo, yo creo que el ejemplo perfecto, ¿vale? Hemos dicho este límite de 1 millón de instalaciones. Voy a suponerte, voy a ponerte dos hipotéticos, Matías. Tú tienes una aplicación, ¿vale? Que dentro de la Unión Europea, ¿vale? Ha tenido 2 millones de instalaciones. Y tu aplicación es gratuita. Sí. La distribuyes en la tienda Pepito Store, ¿vale? Y es una aplicación que tú has hecho, por ejemplo, pues porque te gusta, porque tu empresa hace desarrollo de software y dices, oye, vamos a lanzar nuestra propia aplicación de contabilidad, ¿vale? Y la ha hecho Pepito SL, pepitoaccounting.sl, ¿vale? Si es gratuita y se está distribuyendo en la App Store, pagarías 0. Apple te dice $0, Apple te la distribuye gratis, te gestiona los servidores gratis, etc. Esto da igual el tamaño, da igual que tengas una instalación, 1 millón, 100.000 millones, seas Facebook, seas Spotify, sea lo que sea. 0, si simplemente haces esto. Si entras con el nuevo término de servicios, con este nuevo contrato, y tienes, vamos a poner un ejemplo que creo que es más sólido, 2 millones de instalaciones, recuerdo, de una aplicación gratuita, puede ser la aplicación de un navegador que has hecho porque te gusta programar o una calculadora o un videojuego o lo que sea, ¿vale? Simplemente es gratuita, tú la has hecho, la quieres distribuir. Tendrías que pagar a Apple, no por las comisiones, porque es gratuita, no vendes nada, 45.000
euros al mes ¡Qué hijos de en puta! en estos 50 céntimos y 50 céntimos y 50 O céntimos sea, la sumados, ¿vale? tarifa de tecnologías esenciales es el diezmo de la iglesia en la Edad Media, rollo. A ver, ¿Qué en el guión he puesto impuesto revolucionario de Cupertino, que me parece bastante más gracioso, pero sí, es un poco eso, es decir, joder, es decir, no, es que no sé qué, chico, no sé, eh, me parece, es algo tan de enterprise, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, yo no tengo que pagar a Intel porque mi aplicación funcione en máquinas con sus procesadores, ¿vale? Es decir, no sé, bueno, me fascina todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que además vendieras cosas, ¿vale? Es decir, ¿qué cosas vendes? Pues vamos a asumir que esta aplicación de contabilidad, ¿vale? Factura 1 millón de euros, aquí pone dólares, pero vamos a hacer la sumisión de esta comisión nueva, ¿vale? ¿De acuerdo? Puedes elegir si vendes más a través de la App Store o vendes más o vendes menos, etcétera, en otras tiendas con más o menos comisiones o con diferentes temáticas o con lo que sea, ¿vale? Ya ahí tienes que pagar de nuevo ese 20% o ese 13% que comentábamos antes, menos un 3% si utilizas sistemas de proceso de pago diferentes a los de Apple. Es decir, Apple siempre te ofrece la App Store, tú la puedes usar cuando quieras, y la gestión de los pagos también te la ofrece, pero si usas los nuevos términos, es decir, si tú quieres utilizar tus cosas, aunque también utilices estos, Apple te va a cobrar esta otra comisión fija de estos 50 céntimos de euro por instalación, ¿vale? Y aquí Apple te da una calculadora en la que puedes ir evaluando pues diferentes cosas, ¿no? Pues lo que puedes pagar, dependiendo de lo que pagues en la otra comisión, para que en comisiones a la otra tienda, etcétera. Pero bueno. Entonces, esto a mí me parece un poco una putada y un poco sin sentido. Más que una putada, es algo sin sentido. ¿Por qué lo digo? Facebook, voy a utilizar Facebook o Spotify como gran caso. Cuando distribuye sus aplicaciones en la App Store, a Apple le cuesta muchísimo dinero, porque la están enviando ellos, Apple paga los servidores, Apple paga los servidores que gestionan las notificaciones, Apple paga las reinstalaciones, es decir, Apple se encarga de todo y lo hace de forma gratuita para estas aplicaciones. Con lo cual, le está regalando a empresas multimillonarias un montón de dinero, ¿vale? A cambio de que, bueno, en algunas ocasiones esas otras empresas paguen esas comisiones, ¿vale? Pero si tú dices, voy a distribuir por otra parte, por ejemplo, esta aplicación de contabilidad que a Apple no le costaría ni un euro mantener, porque tú te estás buscando la distribución, tú te estás buscando el marketing, tú no estás saliendo en la App Store, Apple no te va a recomendar. ¿Sabes a lo que me refiero? Apple no utiliza servidores para las notificaciones, Apple no te da nada, ¿vale? La has programado en C++, la has programado con no sé qué framework, tú te la has comido y tú te la has guisado, Apple te cobra esta comisión. Es decir, a Facebook o a Spotify o a Netflix, que te consumen millones y millones de dólares todos los meses en recursos, no les cobras nada, pero por aquí sí. Y es lo que seguramente, o al menos es lo que opinan los juristas, sea una de las cosas que se piden. Pero de momento Apple lo pone ahí y si cuela, cuela, ¿no? Y si no, nada. Pero vamos, ya os digo que no tiene sentido. Por ejemplo, una aplicación de código abierto que tú quieras desarrollar y publicar y que de repente se haga popular porque es muy buena. Imagínate, programas una aplicación de correo electrónico que le da sopas con onda al correo de Apple, por dar ejemplos. Pues hay que pagar. Yeah. Si tiene mucho éxito y si es muy buena y si la gente la empieza a recomendar unos a otros o muchas empresas la empiezan a utilizar, a pesar de que tú no cobres por esa aplicación, porque la estás haciendo por amor al arte o porque es tu proyecto o porque sea, o porque es código abierto o lo que sea, tendrías que estar pagando a Apple a pesar de que no es algo que nunca se haya hecho, ¿no? Y a pesar de que Apple no te esté proporcionando un servicio
de transferencia o de servidores o de computación para llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, así que ahí queda la cosa. Pues... ¿Qué te parece de momento? ¿Por dónde vamos? Pues que porque quedan cosas. esto último no lo sabía, la verdad, y me ha sorprendido. Es eso, es lo que dices tú, un impuesto revolucionario. Es Apple pidiendo perras por la cara y quedan atrás los tiempos en los que, por ejemplo, el desarrollador del Flappy Bird, cuando quitó su aplicación, fue porque era tan exitosa que él no lo podía soportar a nivel personal, pero es que ahora no lo podría ni pagar, ¿no? Es como que queda muy atrás todo eso. Sí. En fin, yo imagino que esto no solo se quitará, sino que también se debería de eliminar la restricción a poder instalar aplicaciones sin tener que depender de otras tiendas de aplicaciones, es decir, poder entrar en pepitoaccounting.com y descargarte su aplicación de contabilidad para el iPad, ¿vale? Sin ningún problema. Pero bueno, entonces, el siguiente gran cambio, ¿vale? Es Apple dice, vale, ahora no solo vamos a controlar nosotros la distribución de aplicaciones, vamos a añadir algunas cosas que hacemos en macOS, como es lo de la notarización, que es un poco un verbo muy raro para decir que Apple le echa un vistazo técnico a la aplicación, hace un análisis preliminar del binario, de los ficheros que se vayan a distribuir, para evaluar, pues eso, una especie de pasada de antivirus rápida antes de distribuir, más la firma, más para saber un poco qué es tal. Entonces, aquí no hay ningún problema, esto me parece bien, es un poco más o menos cómo funciona Mac, un poco cómo funciona Windows. Ahí sí es cierto que si en los sistemas de operación, en los sistemas operativos tradicionales, te puede salir la típica alerta, es decir, el sistema operativo o Apple realmente o Microsoft no reconoce esta aplicación que te has descargado de no sé qué. Seguro que quieres instalarla, ¿vale? Y tú lo puedes ignorar y al final decides instalarlo. Esto creo que va a ser algo más duro, ¿vale? Y si Apple decide retirar algo por H o por B, bien porque Apple lo decida o bien porque un gobierno se lo pida a Apple, las va a retirar. Eso es algo que apenas nunca hemos visto, ¿vale? Pero que puede ocurrir. Por ejemplo, como cuando Apple retiró las aplicaciones de VPN en la App Store en China, ¿vale? Así, técnicamente puede ocurrir. Entonces, con todos estos sistemas de notarización, Apple no solo puede cesar la distribución, sino cesar la ejecución de esas aplicaciones, ¿vale? Que es un poco raro. Todo esto quedan un montón de factores a nivel de, porque vuelvo a insistir, no hemos visto la documentación, no hemos visto si va a tener un sistema de telemetría. Es decir, tú imagínate, te descargas una aplicación, un videojuego en la Epic, en la Steam, y Apple está midiendo y evaluando qué es lo que está haciendo, ¿vale? No sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, esto a nivel de aplicaciones, etcétera. Un montón de elementos que creo que van a mejorar. No sé si es un poco pronto para evaluar cuántas nuevas tiendas vamos a ver, cuál es el proceso. Esto va a ser algo que va a durar bastantes meses. No es que de repente en abril vaya a haber 7 tiendas de distribución de videojuegos, etcétera, disponible para los usuarios de los iPhone, pero se abre un poco más la veda a poder hacer cosas interesantes, ¿vale? Entonces, el otro gran cambio que ha anunciado Apple a tenor de esta nueva normativa europea es dentro de Safari o dentro de las partes de la navegación web, ¿vale? Y es que cuando, de nuevo, los usuarios de la Unión Europea, aunque en este caso creo que está extendido también al espacio económico europeo, es decir, iPhones en Islandia, iPhones en Noruega, etcétera, van a tener unos cambios, que es cuando estés instalando el iOS o porque te lo hayas comprado, estés poniéndolo en marcha, o sea la primera vez que utilizas un navegador después de la actualización, Apple, dependiendo del país en el que estés, te va a decir, bienvenido al navegador, ¿no? Así que en vez de presentarte con Safari por defecto, te va a dar una lista de diferentes navegadores que puedes elegir porque son el que más te gustan y es el que estás acostumbrado, etcétera. Muy similar a los cambios que hemos visto en Windows y en Android hace no una década en el caso de Android y hace bastante más en el caso de Windows, ¿vale? Sí. Que puedas elegir un motor de búsqueda y que no
para que no simplemente tengas que utilizar el Safari del iPhone para descargarte Chrome o el, el Edge del Windows para descargarte el navegador. Entonces, por ejemplo, sabemos cuáles navegadores van a ser. En España van a ser Aloha, Brave, sí lo uso. este del León, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, uno basado en Francia, Edge de Microsoft, Firefox, Onion, Opera, Safari, Vivaldi y el de You. Y dependiendo del país en el que sea, Apple ha metido en la lista algunos que, digamos, tienen un poco más de popularidad local. Vale, pero vamos, en principio estos son bastante internacionales y van a estar en casi todos. Yo no sé si esto es una lista que vaya a ir cambiando en el futuro, no sé si van a estar por orden alfabético, no sé si Apple va a poner el suyo primero, no sé si van a estar ordenados de forma aleatoria, no sé si cuesta dinero estar en esta lista. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, si yo mañana hago mi propio navegador web, ¿a quién tengo que llamar en Apple para estar en esa lista? Claro, ¿sabes? es porque es un poco un paralelismo de lo que paga Google por ser el buscador por defecto en Safari, que eso no me acuerdo, pero eran Sí, muchos... es algo así. Cuando, por ejemplo, para la gente que no ha utilizado Android, cuando este cambio llegó a Android hace unos 5 o 6 años, la lista de los navegadores y buscadores alternativos que ofrecía Google era un poco rara y dependía de lo que Google dijera y no sé si había también, digamos, acuerdos monetarios de por medio, es decir, como para evaluar ciertos factores, pero es decir, no se puede hacer una lista de todos los navegadores, ni tampoco tendría sentido, ¿vale? Pero luego elegir cuál sale antes, cuál sale con un más apetecible, etcétera, eso cambia mucho. La tasa de instalación o la selección de los De todas formas, usuarios. lo que yo estoy esperando para probar es el tema del motor de renderizado de los navegadores, porque yo en Mac no uso Safari. Ahora mismo estoy usando Edge porque lo tengo muy vitaminado de extensiones y cositas. Y en el iPhone uso siempre Safari porque es notablemente superior. Y da igual que te instales el Edge porque sigues usando WebKit por detrás, estás usando el motor de Safari. Si ahora vamos a ver un Chrome con Blink y todo esto, pues a lo mejor notamos diferencia con respecto a Safari, podremos instalar, me imagino, en nuevas extensiones y será una cosa un poco más parecida a lo que pasa en Mac. Y eso es lo que a mí me interesaría probar. Sí, en este caso es una traducción muy similar a lo que tenemos en los sistemas operativos como el Mac, en algo de escritorio. Cada navegador puede tener el sistema de renderizado, el sistema de ejecución de JavaScript que quiera. ¿Sabes a lo que me refiero? Diferentes soportes, etcétera. No simplemente dependen o ser una especie de skin de Safari diferente, ¿vale? Con lo cual vamos a tener un montón de posibilidades chulas. Al final, Safari en este sentido funciona muy bien. No es el caso, por ejemplo, el equivalente a Internet Explorer cuando aquellos problemas tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea hace 20 años, ¿vale? Que era un navegador web inferior, en este caso Safari, lo puedes considerar el mejor o que está ahí a la par y que está innovando y que están añadiendo un montón de cosas, pero yo creo que aquí puede ser bastante útil y sobre todo al final el objetivo de esto es que la gente no utilice Safari simplemente porque sea el que Apple preinstala en sus iPhones, sino que puedan elegir Chrome o Edge, como usas tú, ¿no? Porque ya lo tienes sincronizado. Sí. ¿Vale? O Firefox. Dice, ya lo tengo sincronizado, llevo 15 años usando Firefox, me ahorro tener que ir a la App Store a instalarlo, o hay gente que a lo mejor ni sepa que existía el Firefox para iPhone, ¿sabes? Que es un poco este tema. Así que bueno, veremos mayor experimentación, mayores extensiones, mayor libertad. Esto ha estado bastante bien. Y esto solo no afecta a las aplicaciones navegadores, sino también a lo que es la parte de navegador web, cuando por ejemplo estamos en Instagram o en Facebook y pinchamos en un enlace y te carga dentro de Facebook esa página web, eso las aplicaciones también van a poder decidir, digamos que navegador interno van a poder utilizar para mostrar esos datos, con lo cual va a haber un montón de cosas que pueden cambiar, ¿vale? Así que puede haber bastante cosas chulas. Así que esto es un poco
los 3 grandes cambios. Creo que son bastante buenos, salvo el tema de la tarifa de los 50 céntimos, salvo el tema de que no podamos instalar o distribuir, mejor dicho, aplicaciones desde formas independientes, como podemos hacer en etcétera, aunque el usuario quiera, es decir, igual que el usuario tiene que dar permiso para poder utilizar esta nueva tienda de Steam o de Epic o de Spotify o de Patreon, ¿no? ¿Vale? Pues que puedas instalar aplicaciones de forma diferente. Entonces, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Esto no es decir, esto va a ir cambiando mucho, pero me deja el sabor de boca agridulce, porque vamos a ir viendo dónde están los nuevos límites. No sabemos, por ejemplo, Apple, pues si tu aplicación tiene que ver con contenido adulto, ya hemos visto que Apple es bastante aleatoria con lo que decide distribuir o no. Vamos a ver dónde están los nuevos límites. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, yo siempre he hablado aquí como el gran caso, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? OnlyFans. OnlyFans no tiene aplicación en la App Store porque no puede. Ya. Bueno. Pero sin embargo, puedo entrar en OnlyFans a través de la web de OnlyFans. Cualquier plataforma sexual, erótica, etcétera, tienes que hacerlo a través del navegador, ¿no? Exacto, toda esta gente, pues eso, toda la gente que, adolescentes o gente un poco más joven, que haya crecido viendo porno en su smartphone, no lo ha hecho con aplicaciones nativas. Es decir, no ha habido un Disney Plus del porno, ¿no? Y todo esto es por Apple. Bueno, por Apple y por Google y por otras empresas que deciden no distribuir esto. Pero esto no significa que no deberían de poder haberlas y deberían de haberlas, ¿no? Así que, etcétera. Temas de emuladores. No sabemos cómo van a quedar. Temas de distribución de aplicaciones de código abierto. Es decir, que haya una especie de GOG, de Google Games, una especie de F-Droid, una especie de distribución de Mozilla, de cosas completamente abiertas y que Apple ni le interesen, ¿sabes? Pero que sirvan muchísimo para un nicho y que realmente hagan más útiles los iPhone. Es decir, gente que a lo mejor ahora está en Android porque ese tipo de software no lo puede usar. Claro, es que no, tecnológicamente no hay nada que impida que un iPhone sea como un Mac a nivel de instalar software y etcétera, pero es un negocio tan grande para Apple y es como el negocio de ahora de los servicios, porque ya en hardware pues no crecen tanto como en servicios, pues eso, están protegiendo esa gallina de los huevos de oro, pero no sé si van a poder hacerlo indefinidamente. Nada, sin ninguna duda. A ver, me parece que la App Store, ya digo, tiene un mérito que creo que es inconmensurable, pero creo que hay elementos en los que creo que Apple pues debería al menos ser honesta con nosotros. Y decir, mira, tío, no lo hacemos por tu si lo haces por mi privacidad, no hubieras prohibido los VPNs en China, ¿vale? Es decir, bueno, chicos, yo qué sé, hay cosas que ya sabemos que siempre son un poco así. Entonces, ese es un poco el resumen. También una conclusión es que Apple digamos, se va a encontrar a unos reguladores, no solo los de la Unión Europea, sino los de otros países donde esto eventualmente llegue, con mala predisposición, es decir, que entren a la reunión sin ánimo de llegar a un acuerdo o, digamos, con más suavidad, sino que van a ir más a puñal por este tipo de decisiones cortoplacistas de Apple. Es decir, cualquier buena intención que puedan tener los burócratas de Corea del Sur, de Japón, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Reino Unido, de Brasil, de otros países de Latinoamérica, en sus eventuales reuniones con Apple, van a decir, me la van a intentar jugar, así que voy a hacer la ley más dura que pueda, porque sé que no puedo confiar en que Apple no me la intente clavar por detrás, ¿vale? Y luego, otra conclusión, y con esto ya lo dejamos, que fíjate que decía que no podía hablar yo mucho, pero ya sabes que este es un tema que me interesa mucho, es un tema de discurso que he estado viendo estos últimos días en redes sociales y que creo que es bastante interesante. Con el paso de los años de esta plataforma tan querida por nosotros de iOS, hemos visto un potencial que siempre estaba limitado por Apple. Y gran parte de los usuarios, al menos en redes sociales, en podcasts, en blogs, en YouTube, etcétera, siempre solían tomar, digamos, la
la partida por parte del status quo. Es decir, si es así y es por tu bien y te callas, sí, ¿no? Y siempre que luego Apple iba añadiendo cosas, iba expandiendo un poco el cerco de esta muralla, hemos visto cómo nuestros iPhone de 1.200, de 1.500 euros son mejores máquinas. Tal cual. Literalmente. Y estamos más dispuestos a gastarnos más dinero porque le vamos a sacar más cuenta. Entonces, me he hecho una lista, te lo juro por Dios, Matías, que de cabeza, de los cambios que mucha gente durante los últimos años se ha negado, que ahora disfruta y que los estamos viendo ahora quejándose y riéndose de que Apple haya puesto estas condiciones leoninas con la distribución alternativa de software, ¿vale? Por decirlo así. El caso que hemos comentado al principio, las aplicaciones gratuitas no podían tener IAP. La gente lloramos en Internet. Apple lo cambió. Exitazo para Apple. O sea, es decir, miles y miles de millones todos los meses nuevos simplemente por esta decisión de Apple. No se podía cambiar las aplicaciones por defecto. ¿Te acuerdas cuántos años estuvimos llorando por eso? Y la gente nos decía... Eso no es... Vete a Android. Eso es bastante reciente, entre comillas. Eso es como del 19-20. ¿Vale? Es decir, ojito. Y había gente que esto se quejaba, y se queja ahora, ¿no? De que decía, no hacía falta. Es decir, no era necesario, lo tengo aquí apuntado en el guión como, no era necesario, pero luego bien que lo usaban, ¿no? Es decir, nos llamaban llorones, en cierto sentido, me lo tomo un poco personal porque yo siempre he estado, digamos, del bando de los llorones, del bando de quiero que mi iPhone haga más cosas, ¿vale? Porque es mi cacharro y lo he pagado, ¿no? No se podían ofrecer suscripciones. Nos quejamos, Apple lo acabó añadiendo. Gran éxito para Apple. No se podían crear grupos de aplicaciones con descuento, los típicos bundles de videojuegos, etc. Al final Apple lo añadió de una forma rara, etc. Bueno, ¿vale? Si, por ejemplo, tenías una aplicación en la versión 3 y sacan la versión 4, no podías ofrecer un precio de descuento para los dueños, a pesar de que para Apple era trivial. No, Apple quería que pagaras por las dos aplicaciones el precio completo. No te daba ninguna forma como desarrollador de software para hacerles una especie de cupón o una especie de método de actualización a menor precio, ¿no? Como es la tradición en escritorio. El acuerdo secreto con Amazon con el que les pillaron. Sí, me acuerdo. Durante muchísimos años, que no sabemos qué comisión eran, pero creo que se reveló pues, que Amazon pagaba menos comisiones que el resto. Es decir, tío, y esto no es algo en plan, no, es una conspiración, esto fue en el Congreso de Estados Unidos, por ahí, ¿no? Luego, no se podían instalar aplicaciones para jugar de forma remota, ¿te acuerdas? Cuando no el Steam Link, es decir, tú ejecutabas un juego en tu ordenador y lo podías ver desde tu iPhone y Apple decía que no. Sí. Pero luego, si en vez de ser un juego era un escritorio remoto, te decía que sí. Y es en plan, es el mismo software, Apple. Me da igual que se llame Citrix o que se llame Steam Link, ¿no? Bueno, pues esto también lloramos y se permitió. Lo de las aplicaciones con permisos de las gestiones familiares de terceros, que no fueran las de Apple, también lloramos y se consiguió. Yo qué sé. Y ahora, pues vamos a tener algunas cositas más. Pero bueno, lo del WebRTC en Safari, lo de no tener extensiones en Safari, ahora ya lo tenemos. Yo qué sé, tantas cosas, ¿vale? Que de verdad que creo que... llorarle a Apple todo lo posible, ¿no? Esa es la perspectiva histórica que quiero que la gente tenga, es de que estas son cosas que van a hacer mejor tu dispositivo. Y que, recordemos, van a venir desactivadas por defecto, ¿vale? Es decir, solo la gente que queramos usarlas, las vamos a usar. Y van a ser mejores nuestros dispositivos y creo que vamos a salir todos un poco ganando. Así que con esto nos despedimos. Vamos a ir viendo en el próximo episodio las Vision Pro. Hasta pronto. Un abrazo a todos.